Bueno, empezamos. Este es el título entonces de la charla. Ustedes me cortan, no tengan ningún problema en interrumpir, ningún problema, ¿está? Voy a hablar un poco de algunas de las técnicas de imagen cardíaca que sirven como apoyo a la electrofisiología. Los temas que... Ahí. Voy a hablar de la fibrilación auricular en la cardioversión y la ablación, que son cosas bastante comunes. Voy a hablar del apoyo que tiene las técnicas de imagen en las miocardiopatías, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico. Algo de resincronización cardíaca, de la insuficiencia tricuspídea en dispositivos y del prolapso mitral maligno, ¿tá? Que se asocia a arritmias ventriculares graves y muerte súbita. Bueno, digo, las cosas más comunes, ¿no?, que uno identifica cuando tiene una fibrilación auricular, y la quiere cardiovertir o necesita cardiovertirla, es contar a veces con un ecocardiograma transesofágico. Este es un enfoque de dos cavas, no sé si lo ven, donde se observa el septum interauricular, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y acá hay dos imágenes redondeadas que corresponden a trombos, ¿verdad? Lo cual limita el tratamiento de cardioversión eléctrica. Pero el más clásico de todos es esta imagen, donde ustedes pueden ver la orejuela izquierda, la orejuela de la aurícula izquierda, que es la, digamos, proveedora en más del 80% de los casos de trombos en la fibrilación auricular. Esta imagen, lástima que no la pude poner en movimiento, pero esta imagen es humo, una imagen móvil, y más en el fondo de la orejuela un trombo, ¿ah? Eso se complementa con la visualización de la orejuela, donde ustedes ven que se contrae poco. Pueden ir aprendiendo a distinguir las orejuelas que se contraen bien y las que se contraen poco, y se complementa con las velocidades de vaciado, ¿verdad? Normalmente las velocidades de vaciado son de 50 centímetros por segundo o más, y en este caso son muy bajas, ¿no? 20, 30 centímetros por segundo. También es posible encontrar trombos en pacientes en ritmo sinusal, ¿verdad? Por lo tanto, uno puede evaluar con las técnicas de imagen la mecánica de alguna manera de la aurícula, de las aurículas, ¿verdad? Aunque el ritmo sea sinusal, uno puede darse cuenta que estas aurículas se contraen muy poco, ¿verdad? Varían muy poco de su tamaño, por lo cual pueden albergar trombos. Este es el estudio transesofágico del mismo paciente, un trombo de la orejuela derecha, o sea que no solamente en la orejuela izquierda, sino que también en la aurícula derecha pueden detectarse trombos. Este es el mismo paciente, un paciente que vimos bastante hace poco, acá en el hospital. Voy a seguir. Esa imagen era ubicaba puro. Sí, esa imagen es de cava superior, cava inferior, aurícula izquierda arriba, aurícula derecha abajo, tabique interauricular, orejuela, orejuela derecha. ¿Tá? Esta estructura sí que a veces es un poco más prominente, se llama crista terminalis, la desembocadura de la cava superior. Hablando un poquito, volviendo a la fibrilación auricular, ¿no? Otra de la ayuda que puede dar las técnicas de imagen es cuando se va a hacer la ablación de las venas pulmonares. Esta es una imagen clásica, ¿verdad?, de la punción transeptal, con esa forma de tienda ahí, donde está intentando pasar el catéter a través del septum interauricular. Puede localizar muy bien en planos ortogonales, digamos, para ponernos más digamos, mejor orientados en dónde se va a funcionar. Fíjense que a veces esta en 3D se ve muy bien también, la fosa oval. Fíjense desde el lado, desde una de las aurículas o desde la otra, ¿verdad? La vena cava superior arriba, la vena cava inferior abajo, y se puede distinguir por eco tridimensional la fosa oval muy bien.
Existen situaciones, capaz que esta es un poco exagerada, pero hay situaciones donde existe hipertrofia lipomatosa del septum interauricular, que es una patología muy común, y digamos, quien va a realizar la punción debe pasar por la fosa oval y por la parte más fina, y necesita una exactitud mayor, porque evitando pasar por toda esa zona gruesa, evitando puncionar a través de esa zona gruesa. Y aquí digamos, el ecocardiograma transesofágico tiene gran valor. Quizás esta es como una hipertrofia muy importante, pero hay grados menores donde también está respetada, porque típicamente la hipertrofia lipomatosa respeta la fosa oval, y el ecotransesofágico puede ayudar en ese sentido. Bueno, por supuesto que el ecotransesofágico también puede ayudar a la identificación de las venas pulmonares, pero el examen, digamos, por excelencia para evaluar las venas pulmonares es la tomografía, ¿verdad? La tomografía cardíaca con gatillado electrocardiográfico, que ve muy bien las venas pulmonares. Recuerden que la tomografía es una herramienta que adquiere un volumen, ¿verdad? Que es una herramienta volumétrica, igual que el eco tridimensional, adquiere un volumen. Entonces uno puede después reconstruir, a partir de esa adquisición de un volumen, eh, las distintas, desde distintos ángulos puede ver una estructura que es tridimensional, obviamente. Entonces, ¿en qué puede ayudar la tomografía? Porque, bueno, puede identificar el número de venas pulmonares, la configuración anatómica, la dirección en la que llevan con respecto a la pared de la aurícula, la dimensión de los ostium, el tamaño de la aurícula. Por supuesto que también puede excluir trombo, ahora después les voy a mostrar, del apéndice auricular, de la orejuela. Este, Pueden haber anomalías de las venas pulmonares, por ejemplo, venas que desembocan juntas, o venas que existe una vena accesoria que desemboca en la aurícula. También visualiza bien el septum. Y la posición del esófago, que es algo muy importante, y eso el transesofágico no lo permite. Y por supuesto que en la evolución también pude identificar estenosis de las venas pulmonares luego de la ablación. Disculpen un minuto. Este, o si hay injuria esofágica, o hay formación de una cicatriz, de una esca, ¿verdad? Fíjense esta adquisición a donde se observa la aurícula izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda, las derechas, la superior arriba y la inferior abajo. Este, el esófago está en esta topografía, aproximadamente se ve el puntero, ¿verdad? Uno tiene una visión mucho además de adquirir un volumen y poder reconstruir en los ejes que a uno le interese, tiene una visión mucho más panorámica de la aurícula y de las venas pulmonares. El tamaño, la desembocadura, la distancia entre ellas, etc. Fíjense, acá marqué en un círculo rojo donde está el esófago. El esófago puede llegar a estar a solo 3 milímetros de la vena pulmonar inferior izquierda. Este, en general está como a 10, como promedio, a 10 milímetros de la superior izquierda. Tiene más vinculación con las pulmonares izquierdas. Y eso es un problema a veces para la ablación, ¿verdad? Porque la perforación del esófago es un cuadro grave, ¿verdad? Que se puede reconocer por eco transesofágico si aparecen, por ejemplo, burbujas de gas durante el procedimiento, o algo así en la aurícula izquierda. Sí. También la tomografía puede identificar trombos. Fíjense dónde está la flecha, existe un trombo en la orejuela. Acá la orejuela está ocluida totalmente, prácticamente desaparecida por un trombo en la imagen de la derecha. Acá se identifica mejor porque es parcial la trombosis. Y en los procedimientos posteriores, ¿no? En la ablación, en los meses siguientes, puede identificar estenosis de una de las venas pulmonares. Fíjese, la estenosis no es poco frecuente, es frecuente. Lo que sí es infrecuente es que sea de gravedad muy importante. En general,
no es infrecuente, pero sí es muy infrecuente que tenga implicancias clínicas y que haya que intervenir sobre esa estenosis. Otro tema, las miocardiopatías, ¿verdad? Las técnicas de imagen, como ustedes saben, pueden ayudar a la identificación de distintos tipos de miocardiopatía, ¿no? Empezando por el ecocardiograma, que puede evaluar desde el punto de vista etiológico y funcional, puede estimar la FEBI. De hecho, la FEBI es uno de los parámetros más importantes para los electrofisiólogos, para los cardiólogos en general, ¿verdad? Puede identificar le voy a mostrar distintos tipos de cardiopatías, por supuesto que hay otras, y digamos, la herramienta fundamental en esto, si bien el ecocardiograma es muy importante y es la herramienta inicial con la que contamos, digamos, la herramienta más que se aproxima más o que va a tratar a identificar o a caracterizar mejor la etiología o aproximarse más a la etiología es la resonancia cardíaca, ¿verdad? Este es un estudio interesante que se los dejo ahí para que lo puedan ver si les interesa. Ahí fíjense, esa es una imagen que puede, con frente, por supuesto, que a ventanas ecográficas malas, una resonancia puede, digamos, darnos toda la información necesaria, ¿verdad? Fíjense, esto es una cardiopatía dilatada con una disquinesia septal. Entonces, la resonancia es el patrón estándar para estimar la FEBI a través de las secuencias de Cine, ¿verdad? Volúmenes de las cavidades. Este, también nos va a dar por las secuencias de T2 la presencia de edema para identificar procesos inflamatorios como la miocarditis o la sarcoidosis. Y después los patrones de realce que también tienen dan una orientación etiológica de las miocardiopatías, ¿verdad? Este, Fíjese que acá este estudio, 2017, dice que en hasta el 50% de los casos la resonancia modificó el diagnóstico de las cardiopatías. Un 25% de los pacientes que llegaban sin cardiopatía por métodos estándar tienen cardiopatía diagnosticada por resonancia. O sea que agrega valor al estudio de las miocardiopatías. Esto es en pacientes con cardiopatía no isquémica, ¿verdad? Es un estudio de sobrevivientes de muerte súbita, un estudio de resonancia, de sobrevivientes de muerte súbita en pacientes con cardiopatía no isquémica. Fíjense, esta curva de sobrevida. Cuando la resonancia hizo diagnóstico, pudo definir un diagnóstico. ¿Se escucha, Marcio? Perdón. Cuando la resonancia pudo definir un diagnóstico de cardiopatía, la sobrevida de los pacientes fue mucho mejor que si la resonancia no pudo, no identificó ningún diagnóstico. Y la otra de la derecha, la presencia de realce, ¿verdad? Cuando los pacientes no tenían realce, la sobrevida fue mucho mejor que los pacientes que tenían realce. O sea, el realce tardío en una miocardiopatía está claramente establecido que implica peor pronóstico. Por supuesto que también la extensión, la topografía, pero que la presencia de realce versus no realce implica peor pronóstico de una miocardiopatía. En este caso, incorporando la resonancia, se pudo identificar la causa en casi 2/3 partes de los pacientes. Y dentro de todo este grupo, las causas más frecuentes fueron cardiopatía dilatada, miocarditis y infartos ocultos, que a veces no muestran lesiones en las coronarias, pero sí tienen un realce típico de infarto en la resonancia. No muestran en la coronariografía. Esto es un esquema clásico, donde se dividen, ¿verdad? Para dividir el realce tardío en miocardiopatías isquémicas y no isquémicas, ¿verdad? Y cada patrón las isquémicas tienen característicamente un patrón subendocárdico que recuerda un territorio vascular, o transmural que recuerda un territorio vascular, y después dentro de las no isquémicas hay de todo. La dilatada típicamente da un patrón intramiocárdico en el septum, ¿verdad? La hipertrófica
da en los puntos de inserción donde se unen los puntos del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, y en el septum también, o en la parte más hipertrófica. Es característico que exista realce muchas veces en el septum, porque la cardiopatía hipertrófica más frecuente es la hipertrofia septal. La sarcoidosis y la miocarditis tienen un realce subepicárdico inferolateral, ¿verdad? Pues, bueno, otras, bueno, la amiloidosis, un patrón subendocárdico en anillo, este, esas son fundamentalmente. Fíjense, esto es un realce de la cardiopatía isquémica, del territorio de la coronaria derecha, en la cara inferior, prácticamente transmural, ¿no? Este, en los segmentos basales, basal y medio, y acá se extiende un poco hacia la inferolateral, pero con menor, digamos, con menor transmuralidad. Lo que dicen los estudios es que esas zonas que generan arritmias son las zonas grises, no exactamente las zonas blancas, brillantes, que prácticamente están muertas, pero las zonas grises son zonas con cierta capacidad de conducción lenta, digamos, y capaz de generar eh, circuitos, circuitos de reentrada, que son los que, digamos, generan o van a llevar a las arritmias ventriculares. Entonces, es importante identificar también esas zonas grises intermedias, porque lo negro, donde el miocardio es negro, es un miocardio sano. Lo blanco es fibrosis, cicatriz. Y entre medio hay zonas grises. Cuanto más zonas grises hay, mayor riesgo de arritmias ventriculares severas tiene el paciente. Esto es un patrón típico de una miocarditis. Fíjense, subepicárdico o inferolateral, o en parches, también como se ve en esta de la derecha, parche subepicárdico. Eso se complementa, de acuerdo a los criterios de miocarditis, con las secuencias en T2 que muestran edema también parcheado subepicárdico. ¿Vieron? Es muy claro. Esto es un paciente que vimos hace relativamente poco en el hospital. También la miocarditis es una entidad que puede debutar por arritmia, puede debutar por dolor torácico, pero también puede debutar por arritmias ventriculares severas, ¿verdad? La miocardiopatía dilatada no isquémica es la segunda causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, después de la cardiopatía isquémica. Este, y existen, fíjense que el 59, casi el 60% de los pacientes no tienen realce. El 28% tienen realce intramiocárdico, sobre todo en el septum, y hay un 13% que tiene realce isquémico, ¿no? Y por supuesto que aumenta, la presencia de realce aumenta el riesgo de eventos mayores, y la transmuralidad, el riesgo de muerte súbita. Eso es típico de la miocardiopatía dilatada no isquémica, ese realce en el intramiocárdico en el septum. Después la hipertrófica es característico en el septum, también acá no aparecen, pero en los puntos de inserción, como yo les mostraba antes, pero es muy típica, donde es mayor la hipertrofia, es mayor también es donde aparece la fibrosis. La miocardiopatía ritmogénica, otra, ustedes saben que existen criterios, la resonancia es uno de los criterios a través de determinados parámetros, ¿verdad? Pero existen criterios como la onda epsilon. Antes se decía que la infiltración lipomatosa, como se ve acá en esta diapositiva, en este cuadro, era lo más característico, porque en realidad histológicamente es lo que sucede, una infiltración lipomatosa, como una sustitución del músculo por tejido graso. Pero en la resonancia se vio que la variabilidad era muy alta, y este, no era confiable de alguna manera estimar eso, y se optó por criterios nuevos donde existen los volúmenes del ventrículo derecho y la función y la presencia de aneurismas, como acá, no sé si lo están viendo, que son elementos típicos y característicos, ¿verdad? Como criterios mayores para el diagnóstico de la miocardiopatía ritmogénica. Ahora les voy a hablar un poco de tratamiento, de la terapia de resincronización. Me parece que las técnicas de imagen pueden aportar algo en la terapia de resincronización.
Ustedes saben que desde la década del... Bueno, por supuesto que existen varios tipos de asincronía. La interatrial prácticamente no tiene valor práctico, se puede evaluar, pero no tiene utilidad práctica. La atrioventricular, interventricular y la intraventricular sí son fundamentalmente la última, ¿no? Es con la que más, eh, la que más beneficios da. Y está claramente demostrado a través desde los años 90 por estos estudios y otros, que la terapia de resincronización cardíaca mejora el pronóstico, mejora la sobrevida, prolonga la sobrevida de los pacientes y reduce la tasa de ingresos, la tasa de arritmias, la tasa de choques de cardiorrespirador, choques apropiados del cardiorrespirador, en los que lo tienen. Entonces, no hay duda que la terapia de resincronización cardíaca mejora el pronóstico y es algo bueno. ¿Qué pasa? Que hasta un 30% de los pacientes son no respondedores. Entonces, con los criterios habituales, ¿no? De insuficiencia cardíaca, bajo tratamiento médico óptimo, como lo que es rama izquierda, con un QRS mayor de 130 milisegundos y la FEB menor de 35%, son como, no son criterios suficientes para evaluar o para identificar de alguna manera a los individuos que van a ser respondedores o no respondedores. Entonces, ahí vienen las técnicas de imagen, este, para intentar identificar de alguna manera, predecir para evitar tratamientos inútiles, ¿verdad? Entonces, a partir de un estudio muy importante que fue multicéntrico, no fue randomizado, pero fue un estudio muy grande, casi 400 y pico de pacientes, se llama Prospect. este, los parámetros, que va en el año 2008 por ahí, los parámetros ecocardiográficos no fueron buenos predictores de respuesta, de acuerdo a este estudio, para identificar a los pacientes que iban a responder o no, ¿verdad? Por supuesto que tiene muchas críticas, se le han hecho muchas críticas al Prospect en cuanto a que no, bueno, que fue randomizado, pero además que se usó técnicas que no eran las más apropiadas. Entonces, y debido a que ese problema persistió, ¿verdad? Que no se pudo, siguieron los estudios y aparecieron algunos estudios randomizados que prometen algo. Todavía en las guías de insuficiencia cardíaca del 2021 no hay, digamos, datos contundentes de estudios de imagen que puedan predecir de alguna manera a los individuos que van a responder. Pero yo les voy a mostrar algunos que pueden ser promisorios. Este, ¿Por qué pueden existir los no respondedores? ¿Cuáles son las causas, verdad? Y bueno, la colocación subóptima del cable al ventrículo izquierdo, la subóptima sincronía auriculoventricular o interventricular, la presencia de cicatriz o la progresión de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, por tomografía se puede identificar muy bien el seno coronario y sus ramas, ¿verdad? Entonces, podemos tener una muy buena visión de dónde hay una vena para poder colocar el catéter adecuado, ¿verdad? Sin embargo, los estudios, que hay estudios randomizados, mostraron que no hay gran beneficio entre una venografía por tomografía y una venografía convencional, que es la que usan tomografía, ¿verdad? Lo que sí puede identificar, por ejemplo, cuando están los cables puestos, la tomografía es el riesgo de complicaciones. Como es un estudio muy panorámico, y establece muy bien las relaciones entre las estructuras, fíjense acá estos dos de arriba, un cable que está dentro de la vena, pero prácticamente protruyendo hacia afuera. Eso es un cable que tiene riesgo de perforación. Otro de los elementos con riesgo es un cable que tiene mucha unión durante muchos centímetros de largo, digamos, a la vena, ¿verdad? Los dos ya son de mucho menos, los dos de abajo ya no tienen muchísimo menos riesgo. O sea que puede identificar riesgo de complicaciones de los cables la tomografía. ¿Qué pasa con la resincronización y la cicatriz? Bueno, como una de las causas es la presencia de cicatriz, de tejido no viable que se vaya a contraer si uno le pone un cable ahí para estimular, se intentó
identificar la cicatriz, como en este caso, que hay una gran cicatriz lateral, con la resonancia. Tampoco hay datos contundentes que identificar sea mejor. Con respecto a la sincronía auriculoventricular, ¿verdad? Fíjense que uno puede, a través del llenado mitral y el registro electrocardiográfico, identificar un retraso AB adecuado cuando tienen, eso lo pueden hacer en la sala de electrofisiología o en un paciente con un marcapaso, por ejemplo, para optimizar de alguna manera, cuando el intervalo PR o AB es muy largo, sucede esto. Prácticamente la E se solapa o se monta sobre la onda A, ¿ah? Y uno lo puede ir chequeando, acortándolo progresivamente y viendo hasta llegar a un retraso óptimo. Y cuando es muy corto, lo que aparece es una A truncada, ¿verdad? Aparece la onda E, la A, y se trunca, se trunca al final la onda A, y eso es un indicativo de un intervalo PR muy corto. Esto también se puede chequear con el gasto cardíaco, ¿verdad? Porque un óptimo retardo, digamos, un adecuado intervalo AB tiene mucho mejor gasto que los otros. Habitualmente se dice que el tiempo de llenado tiene que ser menor de 40% del intervalo RR. También puede evaluarse la disincronía interventricular. ¿Cómo? Colocando, este es un eje corto, uno pone el cursor en el tracto de salida del ventrículo derecho y ve cuál es el tiempo que hay entre el inicio del QRS y el inicio de la eyección pulmonar, y lo compara con una imagen en 5 cámaras, también empezando por el inicio del QRS y llegando hasta el inicio de la eyección aórtica. Si la diferencia es mayor de 40 milisegundos, quiere decir que ahí hay disincronía interventricular. La intraventricular, y esto es de los parámetros más usados, es el retardo que existe entre la contracción del septum y la pared posterior. Normalmente tienen que ser al unísono, digamos. Tiene que ser en el mismo momento la contracción del septum. Si hay un retardo mayor de 130 milisegundos, hay disincronía intraventricular. Después hay otras que estos parámetros eh, estos parámetros utilizan el rastreo de marcas, que no se usó, por ejemplo, en el Prospect. Una de las críticas que se le hacen al Prospect es que se usó el Doppler tisular, que es muy dependiente de la orientación del Doppler. O sea, en cambio, el rastreo de marcas puede seguir las espículas, digamos, en distintos sentidos. Fíjense, un paciente en este cuadro muy asincrónico, donde existe desplazamiento, digamos, contrario tanto del septum como de la pared lateral, y después de la terapia de resincronización, cómo se homogeneiza todo de alguna manera y la contracción se hace mucho más sincrónica, ¿verdad? 12 meses después de la terapia de resincronización. Este es uno de los estudios randomizados que yo les voy a comentar, que fueron 220 pacientes y utilizó el strain. Porque si el strain era menor de 10%, consideraban que tenía cicatriz y no le excluían ese segmento del estudio, digamos. Trataban de no colocar cuando el strain era menos de 10%. Este estudio mostró que utilizando las técnicas de imagen, orientando por el strain, em, orientándose por el strain, era mucho mejor la resincronización o la respuesta que
con un tratamiento convencional de no orientado por el strain, ¿verdad? Fíjense que mejora el 70% comparado con el 55% de manejo habitual. Este es otro estudio también, se llama Starter, que también utilizó rastreo de marcas, speckle tracking, ¿verdad? Para asistir la resincronización. Y fíjese que en el brazo de los eco guiados, la sobrevida, en un estudio de más o menos de 4 años, seguimiento a 4 años, la sobrevida de los pacientes a los que se les utilizó, digamos, se usó el strain para guiar la resincronización, tuvieron mejor sobrevida que los pacientes no ecoguiados, digamos, y mucho menos arritmias también. Este, este es, este es uno de las herramientas que prometen, se llama apical rocking. Es como se vincula con el septal flash, o flash septal, que se los voy a mostrar después. El rocking apical es, fíjense, normalmente, si uno pone un volumen de muestra acá y evalúa el strain cerca del apex, en un individuo normal las curvas son así, son coherentes, son concordantes, ¿verdad? Tanto en la pared septal como en la pared lateral. ¿Qué sucede en las cardiopatías dilatadas? Hay una curva totalmente discordante, una dirección totalmente contraria. Eso lleva a trabajo ineficiente del corazón, típico del bloqueo de rama, ¿no? Del bloqueo de rama izquierda. Trabajo ineficiente, pérdida de trabajo y además menor eh, volumen expulsado, bueno, todas las consecuencias de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Cuando se recupera de alguna manera la contracción del septum, la pared posterior, que se había contraído bien, vuelve hacia atrás. Entonces es más pérdida. Prácticamente durante toda la sístole hay un trabajo totalmente ineficiente en la contracción del ventrículo izquierdo. Eso por sí mismo, ¿verdad? Eso puede estar vinculado al bloqueo de rama izquierda o puede haber miocardiopatía asociada al bloqueo de rama izquierda. Eso por sí mismo, ¿verdad? Puede llevar a la disfunción sistólica, ¿verdad? Fíjense lo que sucede antes del implante, antes de la resincronización y después. Las curvas se hacen concordantes y van en el mismo sentido. Esto, la otra herramienta que se ha descrito, les dejo acá los estudios porque son interesantes, a mí me resultaron interesantes, pero si quieren, si les interesa, es el septal flash. El septal flash está muy vinculado con lo anterior, ¿verdad? Este, todos los pacientes que tienen septal flash tienen bloqueo de rama izquierda. Ahora, no todos los bloqueos de rama izquierda tienen septal flash. El que tiene septal flash va a ser un respondedor. Esa es la hipótesis de estos autores y han podido, digamos, eh, mostrarlo y de hecho en las guías del 2021 de insuficiencia cardíaca lo ponen como, bueno, como un estudio ahí que hay que tenerlo en cuenta y que puede ser útil en el futuro. Este movimiento así prácticamente presistólico es el septal flash. ¿Están viendo el puntero? ¿Sí? Sí, se ve, Arturo. Ah. Este, es lo mismo que el rocking, evaluando el rocking en el apex, es lo mismo. Fíjense que acá está evaluando a nivel de la mitad del ventrículo. Lo que sucede es que existe una contracción prácticamente presistólica o ahí, totalmente inútil, que demanda energía, que genera este trabajo ineficiente, ¿verdad? Y mucho más tarde se contrae el septo, la pared lateral, ¿verdad? O sea, existe una contracción muy precoz del septum con respecto a la pared lateral. Y las técnicas de resincronización intentan eso, tratar de que la contracción sea al mismo momento del septum y sacar el septal flash. Acá, esta de acá, la de la izquierda, es una contracción normal y la de la derecha es una contracción totalmente disincrónica del ventrículo izquierdo. Las curvas
fíjense las curvas de presión, y lo que sucede durante la sístole con las curvas en la pared lateral y el septo. Existen distintas posibilidades. Fíjense, si la cardiomiopatía está vinculada solo al bloqueo de rama, cosa que puede ser, y una fracción de sección de 34, con la resincronización pasa a 54%. Si es de muy largo tiempo, muy avanzada, la recuperación ya es mucho menos, de 26 a 34. Si la miocardiopatía tiene además un bloqueo de rama izquierda, pero ese es incidental, o sea que es más miocardiopático que otra cosa, la recuperación es poca, ¿verdad? Si se asocian también es poca, y cuando no hay, ese septal flash lo ponen como un interrogante, ¿tá? Pero el septal flash le dio como es. Y lo otro que identifica el septal flash es un bloqueo de rama izquierda proximal, ¿tá? Porque hay distintos bloqueos de rama izquierda. Parece que el septal flash es un indicador de bloqueo de rama izquierda proximal. Ahora les voy a hablar de la insuficiencia tricuspidea. Ustedes saben que una de las complicaciones de los marcapasos o de los dispositivos que se colocan en el ventrículo derecho, es la generación de insuficiencia tricuspidea. Y eso genera, si se produce y es significativa, le implica al paciente un peor pronóstico. Mucho más ingresos por insuficiencia cardíaca, mayor mortalidad. Entonces las técnicas de imagen ayudan a identificar digamos, si el marcapaso está interfiriendo de alguna manera con el cierre de la válvula tricúspida. Fíjense que acá, en este caso, el marcapaso está bien colocado en el centro, que es uno de los lugares adecuados para colocar el marcapaso. Otro es en la comisura anterior de la tricúspide. Por las técnicas tridimensionales se puede ver muy bien esto. Acá otro. Fíjense, es este mismo. Vieron que queda el marcapaso ahí, la tricúspide se cierra, se puede poner color. Digo, si no tenemos 3D, ponemos color, ¿verdad? Bien, evaluamos primero, antes de la colocación del implante del marcapaso, qué regurgitación tricúspide tenía, y después del implante, ¿verdad? Fíjense esto. En este caso, era leve, la insuficiencia tricúspidea previa al implante. Con el tiempo, post-implante, se genera una insuficiencia tricúspidea severa, y el marcapaso está, digamos, como que doblando algunos de los velos de la tricúspide, ¿verdad? Impidiendo el cierre adecuado, ¿verdad? Hay que tratar de evitar. No es muy frecuente, pero si sucede, es algo que, digamos, más grave para el paciente. Estos son los lugares, los A y B son los lugares adecuados para colocar los cables, después existen las posibilidades, ¿no? Donde interfiere, digamos, el cable con el cierre de alguno de los velos, o puede haber incluso esta perforación de los velos. Prolapso, por último, prolapso mitral maligno. Les dejo este artículo, me pareció súper interesante. Ustedes saben que existe una amplísima gama de prolapsos, ¿verdad? Desde una degeneración fibroelástica con velos finos hasta el síndrome de Barlow, que es velos engrosados, prolapso de todos los velos, de todos los festones de ambos velos de la tricúspide. Y ahí, bueno, hay una gama muy amplia. La muerte súbita y las arritmias graves en el prolapso mitral son poco frecuentes, pero lo que pasa es que la prevalencia del prolapso es muy alta, entonces eso eleva los números de las arritmias, ¿verdad? Un electro que tiene riesgo en un prolapso, por ejemplo, se ha establecido que es este electro, que aparece en muchas extrasístoles y T invertidas en cara inferior, ¿verdad? Es un electro en un paciente con prolapso, hay que mirarlo, digamos, con cierto cuidado y con precaución, o sea, tener en cuenta que tiene más riesgo ese paciente de hacer arritmias ventriculares graves. Entonces, fíjense acá se observa el prolapso, el velo que está, perdón,
que está pasando el plano del anillo mitral, y lo otro que se ve acá es la disyunción del anillo mitral. La disyunción del anillo es la separación del músculo del implante, o sea, del origen del anillo, ¿verdad? Determinados centímetros. Normalmente el músculo termina acá. Cuando hay disyunción del anillo, está separado. Eso genera como un estrés en la contracción digamos, de todo ese aparato, y ese estrés lleva a la fibrosis y puede desencadenar arritmias cardíacas, ¿no? Fíjense, acá se observa también la disyunción del anillo, paciente con prolapso, es una imagen de resonancia, y acá no se ve muy bien, pero se observa fibrosis en la cara inferolateral basal, ¿verdad? Vinculada a esa disyunción del anillo. Eh, entonces, para estratificar el riesgo, por supuesto, de muerte súbita, ¿verdad? La historia clínica, los aspectos demográficos, después el electro, si hubo eventos o no en el monitor. El eco transtorácico es muy importante porque el prolapso mitral no solamente se muere por arritmia, ¿verdad? Si hay es muy severa la insuficiencia, va a insuficiencia cardíaca, lleva a la insuficiencia cardíaca, dilatación, o sea, se complica por otros aspectos también. Entonces el eco en ese sentido es muy importante. Fíjense que este esquema que propone este artículo, si hay algún predictor de riesgo, ¿verdad? O algún otro factor de riesgo, sugieren realizar resonancia cardíaca. Y y fijarse si hay realce en los músculos papilares, que es otro origen, digamos, de las arritmias, o la disyunción del anillo, el MAD es disfunción del anillo mitral. Y si los hallazgos son múltiples, se sugiere realizar un estudio electrofisiológico, ¿verdad? Si se encuentran marcadores de alto riesgo en la resonancia, ¿verdad? Se sugiere realizar un estudio electrofisiológico. Y después de ahí, bueno, ver, de acuerdo al estudio electrofisiológico, qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Si se puede ablacionar o tiene que... Bueno, eso es tema de los electrofisiólogos. Bueno, y es eso. ¿Sabes qué? No sé si, no sé si quieren hacer alguna pregunta.